Dios les bendiga, amados. Damos gracias al Señor porque ya estamos iniciando una nueva entrega de este estudio que hemos estado haciendo acerca de apologética, la defensa de la fe cristiana evangélica. Amén. Y hoy en día vamos a hablar de un asunto bíblico, muy bíblico, ¿cierto? Que anuncié tempranamente, que tiene relación con la ofrenda en esta serie de estudios acerca de la iglesia, acerca de las verdades fundamentales que están aquí contenidas en la palabra del Señor. Amén. La Biblia. Y hablar de ofrenda o de dinero, ¿cierto, querido? Para un pastor puede resultar muy incómodo a veces porque eh, es una verdad bíblica, pero es una verdad incómoda a veces. Pero un pastor que se precie de tal, ¿cierto? Debe saber que ante todo, nosotros los pastores, los predicadores, los maestros del Evangelio, ¿cierto? Tenemos un compromiso con la verdad bíblica. Y para mí, queridos, al menos en esta serie de apologética, yo debo enseñar tan clara y honestamente como enseñé por qué el diezmo es un fraude eh, en como doctrina en el tiempo de la gracia, por qué no está vigente. Tan clara y honestamente como yo hice esa enseñanza, yo tengo la obligación de enseñar también lo que sí dice la Biblia, hablando acerca de la mayordomía, de la administración de los recursos en la iglesia. Y la Biblia es muy clara, es muy precisa, ¿cierto? Es muy amplia en hablar acerca del tema de las ofrendas. Y habla tan claramente, tan ampliamente, ¿cierto? Que el tema de las ofrendas parte allá mismo en el Génesis, ¿cierto? Este concepto de la ofrenda. Cuando usted que ha leído la Biblia recordará el episodio de Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva, ¿cierto? Cómo ellos no sabemos cómo, porque la Biblia no da detalles, pero no sabemos si había una instrucción de parte de Dios, no sabemos, pero no sabemos si fue un hecho innato, si les nació, fue una inspiración del corazón de ellos, no sabemos, la Biblia no lo dice, pero el hecho es que ambos presentaron ofrenda, ¿cierto? Abel sacrificó del ganado, lo mejor del ganado, y lo presentó delante del Señor. Y Caín presentó ofrendas de producto de la tierra. Y la Biblia dice, hermanos, que la ofrenda de Abel agradó al Señor. Sin embargo, la ofrenda de Caín no agradó al Señor y eso produjo una rivalidad entre ambos hermanos y finalmente, usted conoce la historia, Caín terminó matando a Abel por causa de su envidia respecto a que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y desde ese mismo minuto, allá en los albores, en el comienzo de la humanidad misma, en los comienzos de esta palabra maravillosa, desde el Génesis mismo, la Biblia ya nos presenta que la ofrenda es algo que Dios puede mirar con mucho agrado o puede Dios también rechazar. Amén. Pero es un concepto que está allí en la palabra del Señor y aunque generalmente y lastimosamente, y digo lastimosamente, a la gente no le gusta que le hablen de este tema porque desgraciadamente, y tenemos que reconocer, ha habido un abuso, una manipulación constante, permanente, masiva del tema de las ofrendas, ¿cierto? Los diezmos, por parte de líderes religiosos que lamentablemente no se apegan a toda la maravillosa enseñanza de la Biblia al respecto y manipulan la escritura para ir más allá de lo que realmente la Biblia nos enseña respecto a la ofrenda. Entonces, pero eso no me quita a mí la responsabilidad de hablar de este tema y es necesario hablar, es necesario aclararle a usted, querido hermano y hermana, a usted, amigo, amiga, que a lo mejor nos está viendo, que no es parte de la iglesia, pero que mira con desdén este tema y con desconfianza a los ministros del Evangelio. Hoy día, con la gracia del Señor, espero poder aclarar a la luz de la palabra
realmente este concepto bíblico. Y al respecto de esto, ¿cierto? Lo primero que vamos a establecer hoy día es en qué consiste la ofrenda hoy día en la iglesia. Hablar de la ofrenda, hermano, podríamos estar un año completo hablando de las ofrendas según la Biblia. Hermanos míos, si nos tomáramos desde el versículo que les menciono en Génesis, cuando se produce esta pelea entre estos hermanos, y hermanos, a través de toda la Biblia, es un estudio muy largo, muy profundo, pero yo hoy día quiero centrarme en lo que es la ofrenda en la iglesia, la ofrenda en la enseñanza apostólica, la ofrenda en la iglesia del primer siglo, y qué es eso lo que constituye la enseñanza para la iglesia desde la era apostólica hasta que el Señor vuelva, o sea, el tiempo suyo y el mío todavía. Amén. Entonces yo quiero enseñar en qué consiste la ofrenda a partir de esto, de la doctrina apostólica. Los propósitos apostólicos en la doctrina de la ofrenda. 2. Cómo y cuánto ofrendar, ¿cierto? Y por último, el cuarto punto que quiero que veamos es qué podemos esperar al ofrendar. Entonces tenemos 4 cosas. En qué consiste la ofrenda, los propósitos apostólicos, ¿cierto? De la doctrina acerca de la ofrenda, cómo y cuánto debemos ofrendar y qué debemos esperar al ofrendar. Amén. Estos son temas que nos debieran interesar a nosotros, los que somos miembros de la iglesia, porque esto sí o sí en cada iglesia se va a enseñar la ofrenda. No conozco hasta ahora ninguna sola iglesia que no enseñe a su gente a ofrendar. Amén. Así que sería bueno que si usted está tomando nota o después lo va a leer, lo va a escuchar de nuevo, lo comparta con sus amigos, sus familiares, ¿cierto? Así que hoy día vamos a partir entonces con el primer punto. Amén. ¿En qué consiste la ofrenda? Amén. Y las ofrendas, ¿cierto? En la iglesia, en la gracia, a diferencia de las ofrendas ceremoniales de la ley que consistían mayormente en especies, producto de la tierra, ¿cierto? Y especies, en los tiempos del Señor Jesús, cuando el Señor aparece ya en el escenario de esta tierra, cuando se manifiesta, ¿cierto? Y toma forma de hombre el Señor, en su tiempo ya claramente las ofrendas que se recolectaban en el templo y en la sinagoga judía, para los que no lo sepan o no se recuerden, porque sí lo he dicho antes, las sinagogas eran como las iglesias actuales nuestras, eran lugares de culto, ¿cierto? Que los judíos levantaban en las distintas ciudades donde estaban, porque no todos tenían acceso al templo, amén. Entonces, pero en el templo, en tiempos del Señor Jesucristo, y en la sinagoga, ya se recogían ofrendas en dinero. Si usted va al capítulo 12, desde el versículo 41 y 44 al 44 del libro de Marcos, en el capítulo 12, yo quiero citarle textual allí, un texto que aclara que era dinero y no otra cosa, las ofrendas, ya en tiempos del Señor Jesucristo. ¿Ven? Dice este texto, este es un capítulo muy conocido, este es el capítulo de la viuda que dio las 2 blancas. Amén. Estando Jesús sentado, dice, delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero, ahí está la palabrita, ¿cierto?, en el arca de la ofrenda. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Palabra del Señor. Interesantísimo este capítulo, hermanos, porque hay mucho que decir, mucho que aprender. Yo podría hacer una predicación solamente de estos versículos. Amén. Pero como nos vamos a centrar en la ofrenda en todo el Nuevo Testamento este día, vamos a avanzar y no nos vamos a quedar pegados aquí, aunque yo voy a volver seguramente a este capítulo más allá en mi estudio este día. Amén. Así que en el versículo 41 aquí nosotros leemos claramente que era dinero.
lo que echaban en el arca de las ofrendas. Amén. También vemos luego, ¿cierto?, en el libro de Hechos, en el capítulo 5, aparece ahí el caso de Ananías y Zafira, su mujer, ¿cierto? Estos hombres que, emocionados por la obra del Señor y lo que estaba ocurriendo, ellos deciden en su corazón, delante del Señor, y pactan en su corazón delante del Señor, pactan porque fue un acuerdo entre ellos y delante del Señor en que ellos deciden vender una heredad. Así dice la escritura textualmente ahí en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Ellos dijeron, mira, vamos a vender, lo voy a parafrasear, hermanos, para que usted me entienda. Vamos a vender este terrenito que tenemos por allá en el sur, ¿cierto? Y ese dinero lo vamos a traer y lo vamos a ofrendar a la obra del Señor. Y fue una decisión personal. Nadie les pidió que lo hicieran. No había nadie ahí manipulando la escritura para que ellos se emocionaran y lo dieran. No, la Biblia dice que esto fue una decisión personal. Fue algo entre ellos y Dios y estuvieron de acuerdo, ¿cierto? Pero claramente dice que cuando lo vendieron, ¿cierto?, trajeron solo una parte ya del dinero. Y aquí, aunque la Biblia no dice del dinero, evidentemente no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que fue dinero. O sea, no dice que lo cambiaron, dice que no fue un trueque que hicieron con el terreno, la heredad que tenían, dice que lo vendieron. Y al venderlo, implícito a eso está el hecho de que hubo dinero de por medio. Amén. Y parte de ese dinero fue lo que trajeron. Bueno, la historia termina trágicamente para este matrimonio porque finalmente no dieron al Señor lo que habían prometido y terminaron muertos. Eso es parte de algo que no vamos a hablar tampoco en este minuto, porque lo que estoy estableciendo en este primer punto es que las ofrendas en el Nuevo Testamento ya son, ¿cierto?, dinero, son en dinero. Eso no quita que alguien pueda donar algo extra que no sea dinero, como por ejemplo alimentos, vestuario, cosas, bienes, no sé. La gente podría ofrendar lo que quiera, pero en estricto rigor la ofrenda de la que estamos hablando en el Nuevo Testamento, la que enseñaron los apóstoles, consiste en dinero. Amén. Constante y sonante. Amén. Bueno, más sonante que constante porque eran monedas, no habían todavía billetes. Amén. Así que tenemos que en el primer punto, ¿en qué consisten las ofrendas bíblicas para el tiempo de la gracia, la era apostólica? Dinero. Amén. Ahora, ¿cuáles eran los propósitos de la ofrenda en la iglesia? ¿Cierto? Ahora, al respecto de esto, hay mucho que decir, pues algunos que se toman de Primera de Corintios. Si usted va al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 1, dice así textualmente la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, voy a parar ahí, en cuanto a la ofrenda para los santos, amén. También va a decir lo mismo, de la misma manera, en cuanto a la ofrenda para los santos, en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 4, y en capítulo 9, versículo 1 de 2 de Corintios, va a hablar de la ofrenda para los santos. Ahora, respecto a este texto específico, o a estos tres textos específicos en que se menciona la palabra ofrenda para los santos, hay muchos que aducen, ¿cierto?, que la causa primaria y única de pedir ofrendas en la iglesia solo debe ser para ayudar a los hermanos que por alguna razón se encuentran en una situación de crisis económica. Por lo tanto, no deberían pedirse ofrendas para otro propósito, solo, única y exclusivamente, tomando literalmente estos tres textos que hablan de la ofrenda para los santos. Dicen algunos que niegan o que rechazan el que las iglesias pidan ofrenda, que la ofrenda, si se pide, debiera ser solo para ayudar a los pobres. Eso es lo que ellos leen de estos tres textos. Ahora, la verdad, queridos hermanos, la verdad bíblica, amén, la verdad histórica de la iglesia en sus inicios, se aleja pero muchísimo de esa interpretación que hacen tomados de estos tres pasajes de la Escritura, los que piensan que solamente se debe ofrendar para ayudar a los pobres y nada más. Porque la Biblia es muy clara en la doctrina apostólica, especialmente, que las ofrendas se usaron para mucho más que eso,
aunque tenemos que reconocer que la causa primaria, amén, que una de las razones fundamentales, esenciales, por no decir vitales, de la Iglesia, ¿cierto? Y esto está claramente establecido en la doctrina apostólica, es que se debe ayudar a los pobres. Una de las tareas más urgentes de la Iglesia, que está instituida como tal, es que se preocupe de las necesidades de los miembros que están en alguna desgracia económica, que son pobres, que están mal. Amén. Es algo que no solo se enseña en el Nuevo Testamento bajo la doctrina apostólica, sino que usted va a encontrar que esto es algo que Dios ordena y enseña desde siempre, tanto en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, como en todo el Nuevo Testamento. Dios tiene preocupación de los pobres y va a establecer en su iglesia, la iglesia de Cristo, el cuidado de los pobres y la preocupación, para que también a través de la ofrenda se socorra a esos grupos que están en necesidad. Así que esta es una tarea inherente, es parte de la iglesia. No puede haber una iglesia y existir una iglesia que no se preocupe de los necesitados. Si hay una iglesia que no tiene ni un necesitado dentro de su realidad congregacional local, debe mirar para otro lado, pero debe hacer algo por los grupos que están en necesidad. Por último, ayudar a otras congregaciones, porque eso es lo que hizo la Iglesia Apostólica. Amén. Se preocuparon unas de otras por ayudarse económicamente. Y esto es lo que vamos a ver a través de la Biblia. Entonces, es eso a lo que se refiere. Ahora, algunos también aducen, tomado de estos palabritas en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿cierto?, que fue la primera causa de la ofrenda y fue la partida de la ofrenda en la iglesia. O sea, la iglesia empezó a ofrendar porque surgió una necesidad, más o menos para que usted entienda qué es lo que pasaba. La iglesia, recuerde usted, querido hermano, nace en la ciudad de Jerusalén, allá en Israel. Allí nace en el día de Pentecostés, cuando desciende la maravillosa presencia del Espíritu Santo. La iglesia es embestida de poder y nace la iglesia como organismo. Amén. Y está allí la iglesia bendecida, una iglesia donde todos se despojan de sus bienes, una iglesia donde inicialmente no tienen necesidad de nada. Cada miembro de esa congregación en Jerusalén estuvo cubierto en todas sus necesidades. Eso nosotros lo vemos en los capítulos 2, 3 y 4 del libro de los Hechos. Hermanos, como esta iglesia tuvo todo lo necesario por la generosidad de los mismos hermanos, ¿cierto? Pero ocurrió una catástrofe natural, vino un tiempo de sequía en toda el área de Judea, hermano, allá en Jerusalén, una sequía severa, tan severa, que provocó un hambre generalizado en toda la ¿cómo se llama? En toda la región. Además de eso, el hostigamiento que empezó a tener la iglesia, la persecución que empezó a tener la iglesia, y eso provocó que la iglesia en Jerusalén empezara a padecer literalmente de hambre. Estaban los hermanos literalmente casi muriéndose de hambre. Y esto provocó que el apóstol Pablo, que estaba en el Asia Menor, ¿cierto?, predicándole a los gentiles, las iglesias, a las personas no israelitas, él iniciara una ofrenda, una campaña de recolección que no fue de una semana ni de 2 semanas. Esto fue más de un año que se estuvo recorriendo las iglesias y se estuvo hablando de la ofrenda. El apóstol Pablo usa mucho la expresión para referirse a los hermanos como santos, no solo a los de Jerusalén, sino la usa para todos los hermanos. Entonces, él dice, vamos a recoger una ofrenda para los santos. Ya en otros pasajes se aclara que era para los santos en Jerusalén. Amén. Entonces, algunos creen que se empezó a recibir ofrendas solamente por esta causa, para los santos en Jerusalén que estaban padeciendo hambre. Pero la verdad, hermano, es que de acuerdo a la costumbre, a la tradición judía, ¿cierto?, a la organización de las iglesias y a la necesidad que ya las iglesias tenían, seguramente, aunque la Biblia no lo dice textualmente, las ofrendas ya formaban parte del culto cristiano en sus comienzos, porque la iglesia siempre, hermano, fue necesario
recibir ofrendas para sustentar todo su accionar. Amén. Solo que esta ofrenda, por eso el apóstol Pablo va a responder a los hermanos de Corintios, ¿cierto? Por eso dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. O sea, Pablo no está aquí, ¿cierto?, enseñándole a los hermanos si debían ofrendar o no. Pablo está aclarándole aquí en estos versículos lo que era la ofrenda para los santos en Jerusalén que estaban padeciendo hambre. No está aquí queriendo enseñar a partir de estos versículos solamente si las iglesias deben ofrendar o no, porque ya era parte de la cultura, ¿cierto?, de la organización de la iglesia, la ofrenda en el culto. Era algo permanente. Amén. Solo que Pablo va a utilizar este hecho, ¿cierto?, para poder también aclararle lo que estaba haciendo en cuanto a la recolección de estas ofrendas especiales y además institucionalizar la ofrenda dentro de la iglesia que ya estaba ordenándose, que ya estaba tomando forma y cuerpo como tal. Amén. Así que eso es lo que está respondiendo Pablo aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 9 que acabamos de ver. Amén. Ahora, esa era una de las causas. ¿Cuál era el propósito de la ofrenda en la iglesia? Las necesidades de los santos. Amén. Poder ayudar. Y otro propósito, ¿cierto?, que nosotros vimos la semana pasada, un segundo gran propósito, un segundo importante propósito, es que también la ofrenda se utilizó para la manutención de los ministros del Evangelio. Y a este respecto no diré nada más, hermano. Amén. Si alguien desea entender a qué me refiero con la manutención de los ministros del Evangelio, por favor vea el video anterior que está aquí mismo en Facebook, donde hablamos de el sostenimiento ministerial. Amén. El deber de la iglesia es sostener a sus ministros. Amén. Así que ahí usted puede ver que este fue el segundo gran propósito de la ofrenda. No es que haya uno primero que el otro. Hermano, estos dos propósitos se cumplían a cabalidad por la iglesia apostólica. No es que era que se priorizara uno por sobre otro, se hiciera uno y se dejara de hacer el otro. No, estas dos cosas las iglesias las tenía como parte de su programa, ¿cierto?, económico, y se encargó de mantener este programa económico y de hacerlo de acuerdo a la doctrina, a la enseñanza apostólica, de cuidar a los necesitados y suministrar para los que están dedicados al Evangelio. Y un tercer propósito que la Biblia no menciona textualmente, pero que a la luz de la historia bíblica, de la cosmovisión bíblica, hermano, es que evidentemente parte de las ofrendas también se destinaron, ¿cierto?, a la mantención de infraestructuras necesarias que toda iglesia debe tener. El alquiler, queridos hermanos, la compra de bienes raíces es algo que ha existido desde siempre, y ya en el Asia Menor, donde la iglesia comienza a tomar forma como una iglesia estructurada y organizada, hermanos, ya los hermanos necesitaban lugares de culto. Amén. Que evidentemente o los arrendaban o los compraban literalmente, o algún hermano a lo mejor hasta los donaba para el uso, ¿cierto?, de los cultos que la iglesia tenía semanalmente. Amén. Así que claramente la iglesia debió también invertir recursos en sus infraestructuras. Ahora no crean ustedes que estos eran recursos muy pequeños. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, si usted quiere saber qué tan bien administrada estaba la iglesia, basta leer Primera de Corintios, ¿cierto? O sea, Primera de Timoteo, capítulo 5, donde el apóstol Pablo a su discípulo, que él era pastor, recuerde que Timoteo es pastor en la iglesia de Efesios, ¿cierto?, y Pablo le escribe estas dos cartas que son instructivas para la iglesia, ¿cierto? Ahí en el capítulo 5 usted va a poder ver que claramente esta iglesia en Efesios, que estaba siendo administrada por el pastor
Timoteo, este joven pastor, era una iglesia extraordinariamente bien organizada, tanto es así que ellos se preocupaban, y esto lo voy a leer ahí en 1 de Timoteo capítulo 5, se preocupaban literalmente de mantener permanentemente, como algo permanente, a las viudas y a los huérfanos. Ellos tenían una lista donde las incluían allí, hermano, que era la agenda social de la iglesia en Efesios, administrada por Timoteo, ¿cierto? Y ellos se preocupaban, no de una ofrendita ocasional de vez en cuando o de un paquetito de mercadería, no, ellos sostenían literalmente a sus viudas. También en este mismo capítulo 5 de 1 Timoteo, usted va a ver que esta misma iglesia que tenía la capacidad de sostener a las viudas, que no eran pocas, eran muchas las viudas en ese contexto histórico, ¿cierto? También tenían la capacidad, hermanos, de pagar sueldos a sus ministros. Recuerde que aquí es de donde tomamos la semana pasada el texto donde Pablo dice: y los ancianos que trabajan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Amén. Entonces, esta iglesia también pagaba sueldos a sus ministros y sostenía a su gente necesitada, que en ese contexto histórico mayormente eran viudas y huérfanos. Amén, queridos. Entonces, tenemos aquí, ¿cierto?, una iglesia organizada. ¿Cuáles son los propósitos? Vaya haciendo memoria. ¿En qué consisten las ofrendas? Dinero. Amén. En tiempos apostólicos, en tiempos de la iglesia primitiva, ¿cierto? Probablemente algo más que dinero llegaba, probablemente, pero evidentemente la mayor flujo de ofrenda consistía en dinero. ¿En qué lo usaban? Ya sabemos, sostenían a los grupos necesitados con las ofrendas, sostenían a sus ministros con un sueldo y obviamente tienen que haber hecho también alguna mínima inversión en infraestructura, o sea, en locales de culto. Amén. Ahora, habiendo nosotros visto, ¿cierto?, que las iglesias apostólicas consistían primordialmente en dinero y que su propósito era la asistencia social y la mantención económica de sus ministros, la pregunta que viene, ¿cierto?, y que nos lleva al tercer ítem, ¿cierto?, es cómo y cuánto ofrendar. Y esta es la pregunta que nosotros necesitamos aclarar de manera muy específica, porque el no entender este punto de cómo y cuánto ofrendar hace que los hermanos sean manipulados, ¿cierto?, por gente sin escrúpulo que dentro de las iglesias manipula la escritura para poder sacar mucho más dinero de los hermanos, y en muchos casos para fines que se alejan totalmente de estos dos fines primordiales y esenciales, que son la mantención de los pobres y necesitados y de los ministros del Evangelio. Ahora, cuando hablamos de mantención de los ministros del Evangelio, no estamos hablando de enriquecer a los pastores y de darles sueldos estratosféricos sin límite, como lastimosamente muchos hacen hoy día, ¿no?, que reciben todo el ingreso sin límite y se lo gastan como quieren. No, la iglesia le asignaba un sueldo de acuerdo a las necesidades reales de cada ministro. Amén. Un sueldo que le permitía vivir como la Biblia aconseja y enseña, de manera sobria, ¿cierto?, a sus ministros. No existe lugar para los ministros del Evangelio en la Biblia para el lujo y la ostenticidad. Eso es algo antibíblico, es anticristiano vivir en el lujo. Amén. Los ministros del Evangelio estamos llamados a vivir de manera sobria. Amén, amados. Así que a eso me refiero cuando hablamos de la manutención. Pero ¿cómo ofrendar? ¿Cierto? ¿Y cuánto ofrendar? Es algo que también la Biblia nos da muchas enseñanzas al respecto para que nosotros lo hagamos de la manera correcta. Recuerde usted que hubo una ofrenda ya en el Génesis mismo, en el comienzo de la historia humana, una ofrenda que agradó al Señor y otra ofrenda que no agradó al Señor. Y esto es algo que nunca tenemos que perder de vista. No da lo mismo la ofrenda, ni cuánto sea la ofrenda, ni
en la actitud en que lo hacemos, amados hermanos, ¿cierto? Ni quién ofrenda. Todo esto es importante. ¿Quién está ofrendando? ¿Cómo está ofrendando? ¿En qué actitud está ofrendando? Es algo relevante delante del Señor. Por eso este punto es muy importante que ustedes lo entiendan, queridos. Amén. Ahora, ¿cómo ofrendar y cuánto ofrendar? Esta respuesta que parece simple, ¿cierto? En realidad es muy compleja por todo lo que ya les dije. Amén. Porque cada vez que ofrendamos nosotros tenemos que tener en cuenta el principio claramente establecido en Colosenses capítulo 3, verso 23. Colosenses capítulo 3, verso 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Entonces, especialmente en este tema tan delicado, ¿cierto? Y tan necesario en la iglesia, la ofrenda. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, este es un principio que nunca se nos debe de salir de la mente cuando estamos ofrendando. Es a quien ofrenda. Amén, queridos. Tuvimos una pausa ahí, tuvimos una pausa en el video, amén, pero seguimos, amén. Hubo una desconexión ahí, pero vamos a seguir, amén. Entonces, ve, aquí ayúdenos el Señor, porque este tema es muy importante, hermano, por eso nosotros debemos poner atención, amén. Entonces, al momento de ofrendar, esto no se nos puede olvidar, amén, porque todo es del Señor y para el Señor. Por lo tanto, ¿cierto? Al ofrendar debemos hacerlo con la conciencia de que lo estamos haciendo para el Señor. De otra manera, lo único que estaremos haciendo al ofrendar es despilfarrar el dinero, ¿cierto? Y nada más, porque nuestra ofrenda debe llegar como un perfume grato delante del Señor y no como algo que el Señor mire y lo rechace, porque entonces habremos simplemente perdido dinero. Amén. Recuerde que el Señor está mirando el corazón, la intención del corazón. Amén. Quiero recordarle ahora de nuevo el pasaje de Marcos en el capítulo 12. ¿Se acuerda? Cómo la viuda que había echado solamente 2 blancas había echado más que todos los ricos que echaban dinero allí. Amén. Ahí, mira, hay mucho que decir respecto a este pasaje. Amén. Y una de las cosas que podemos decir es que al Señor Jesucristo le interesa la ofrenda. Tanto es así que Marcos capítulo 12 nos dice que Jesús estaba sentado frente al arca. Amén. Él se sentó ahí a recibir la ofrenda y a mirar cuánto echaban los ricos. Amén. Y vio cómo echaban. Y Jesús no solo estaba viendo el monto y el acto de la ofrenda, sino estaba viendo el corazón, la intención con lo que lo hacían. Por eso él vio, ¿cierto? No el monto, sino que vio que ellos simplemente estaban echando lo que les sobraba, sin temor de Dios, sin un esfuerzo, sin un sacrificio de por medio. Aunque era mucho el dinero, no tenía valor para el Señor. Era simplemente dinero y nada más. Pero cuando vino esta mujer, la que echó las 2 blancas, una viuda, Jesús vio que esta mujer, aunque el monto era tan ínfimamente pequeño en comparación a lo que los otros daban, ella había echado más que todos, porque esta mujer echó literalmente su sustento, todo lo que tenía. Amén. Ahora, yo quiero aclarar un poco aquí, porque hay muchos que se aprovechan de este pasaje para decir que la viuda echó 2 moneditas, ¿ah? Y algunos mediocremente que se olvidan que el Señor está mirando el corazón, literalmente echan moneditas. Y yo no digo que no eche moneditas, no. Si no tiene billetes para echar, eche moneditas. Pero no crea que usted engañe al Señor. Cuando usted tiene para dar y echa moneditas porque cree que va a agradar igual al Señor, hermano, en una actitud de falsa humildad, no se equivoque, el Señor está mirando el corazón. Fíjese que las 2 blancas, por si alguien no lo sabía, cuando Jesús dijo echó todo su sustento, Jesús no estaba exagerando. ¿Me entiende? Usted con 200 pesos apenas se compra un pan hoy día, que no le sirve para sostenerse económicamente todo el día. Amén. Usted necesita un par de miles de pesos para comer un día.
Entonces la ofrenda de esta mujer, en ese contexto histórico, las dos blancas, hermano, según los eruditos bíblicos, hermano, era el dinero para comer por lo menos 2 o 3 días, no es menor. Hermano, hoy día para comer desayuno, almuerzo y once, para una persona son por lo menos 5.000 pesos. Así que ya no echó moneditas. ¿Me entiendes? Echó el sustento de 2 o 3 días, pero era todo lo que tenía y lo echó en la ofrenda. Y Jesús destacó eso. Amén. Así que la ofrenda, puede decirlo conmigo, dígaselo a sí mismo. La ofrenda es importante delante del Señor. Dios mira la ofrenda. Amén. Así que, y la acepta como un perfume grato o la rechaza como un acto, ¿cierto?, simplemente religioso que para él no tiene valor. Amén. La ofrenda tiene que ser entregada además con una limpia conciencia. Amén. El Señor también nos va a mencionar un pasaje, ¿cierto?, que habla de aquí mismo, ¿cierto?, en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 23 y 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ande y reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Porque si estás allí en un pleito, si estás enojado, mira, la Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos. Si tú ya has pedido perdón, si tú has buscado la reconciliación y tu hermano, tu familiar, tu amigo no te quiere perdonar, bueno, ya es problema de él. Pero no sea que tú estés enojado, no sea que tú estés ahí con la tosudez de no pedir perdón, de no humillarte, de no reconciliarte y creas que yendo a la iglesia y poniendo una cantidad de dinero está el asunto solucionado. No, Dios no recoge esa ofrenda. Por eso la ofrenda tiene que ser sincera, de corazón. Tiene que ser además limpia, amén, en el sentido de que tú no estés atado, porque el rencor, la rabia, el orgullo que te impide pedir perdón y arreglarte con tu hermano es un pecado, amén, y en ese sentido el Señor no recibe la ofrenda, amén. Ahora, para concluir estas instrucciones, ¿cierto?, yo, más claras, yo quiero también precisar, ¿cierto?, acerca del monto, amén, y la actitud, ¿cierto?, que nosotros tenemos que tener entonces en el contexto de lo que es la ofrenda. Ahora, en el mismo contexto en el que el apóstol Pablo está hablando de la ofrenda para los santos, Pablo va a enseñar también ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículo 7, dice así, mira: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Acuérdense que estamos viendo en este ítem cómo ofrendar y cuánto ofrendar, ¿cierto? Este texto nos está diciendo que si nosotros queremos dar algo para la obra del Señor, primero esta no la debemos sentir. No importa cuál sea el monto que usted proponga en su corazón, no lo sienta. No se arrepienta después, no diga voy a dar tanto y después pucha la embarré, di mucho y al final la da por obligación porque ya se comprometió. La Biblia dice no dé por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, amén. Así que cuando usted ofrende, hágalo con alegría, amén. Dios te bendiga ahí, hermano Ergan Cáceres. Aquí estamos hablando de un tema incómodo pero necesario y bíblico, amén. Porque no queremos que nadie nunca manipule a los cristianos, específicamente cuando hablamos de ofrenda, y este texto aclara, ¿cierto?, cómo dar y cuánto dar. Bueno, aquí la Biblia dice cuánto dar, amén. Por eso yo digo, nunca deje que ningún pastor ni líder religioso le diga a usted cuánto debe dar para la obra del Señor. En la doctrina apostólica, ¿cierto?, aquí estamos viendo 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Amén. Esto es doctrina apostólica para la iglesia. Esta es la manera en que los apóstoles nos enseñan a dar. ¿Cuánto dar y cómo dar? Amén. ¿Qué dice aquí el Señor? ¿Cierto? Así que no deje que nadie lo manipule con ningún otro texto bíblico para que le diga a usted, ¿cierto?, que usted tiene que dar el 10% de su sueldo, que ese es el piso y que sobre ese piso recién usted está ofrendando. Eso es mentira, eso no está en la Biblia.
Amén. Aquí la Biblia dice, 1 Corintios 9:7, ¿qué dice? Perdón, 2 de Corintios 9:7, ¿qué dice? Cada uno dé como propuso en su corazón. Amén. Como propuso. Amén. Usted pone el monto, usted dice cuánto. La Biblia dice así para que usted diga cuánto dar. Es usted el que sabe cómo están sus ingresos. Como decimos en Chile, un dicho popular nuestro, usted sabe dónde le aprieta el zapato. Amén. Entonces la Biblia nos deja libertad de acción. Los apóstoles nos enseñan a que nosotros decidamos cuánto dar. Nadie me puede decir a mí cuánto dar. Nadie puede venir a mí a sugerirme, ay hermano, pero es que usted gana plata, pucha. No, hermano, la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Eso significa que yo digo cuánto, yo propongo en mi corazón, yo digo, si yo quiero dar un 1%, un 10%, un 20%, un 1000%, yo propongo, nadie me puede sugerir a mí. Amén. Esto es lo que la Biblia enseña. ¿Cuánto tenemos que dar, pastor, en la iglesia? Lo que usted quiera dar. Si usted quiere dar y si usted puede dar. Así de simple. Eso enseña la Biblia en la doctrina apostólica. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza. Por eso, si usted quiere, dé. Si usted no quiere, no dé. Porque si usted no quiere dar y va a dar por obligación, va a dar por vergüenza, va a dar porque tiene la necesidad, ¿no? Y siente que la necesidad de hacerlo porque alguien se lo sugirió. La Biblia dice, no des nada. Amén. Porque esa ofrenda no te la va a recibir el Señor. Te la van a recibir felices los pastores, bravo. Pero no te la va a recibir Dios. Y aunque el pastor te jure y rejure que vas a recibir bendición cuando estás dando en una mala actitud la ofrenda, olvídate que vas a recibir bendición. Eso no va a ser así. Amén. La bendición de Dios viene cuando yo doy en una actitud bíblica, consecuente y consciente de que yo estoy dando para el Señor de acuerdo a sus parámetros, a sus principios enseñados claramente aquí en la doctrina apostólica. Dios le bendiga a hermana Julia. Dios bendiga a mi hermana. Ella es una hija de pastor. Dios me la bendiga, hermana Julia. Amén. Así que, hermano, aquí tenemos cómo dar y cuánto dar. Aquí lo enseña la Biblia. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Mira, la mayoría usted va a escuchar que dice que Dios bendice al dador alegre. Amén. Este texto dice textualmente Dios ama. Ahora algunos creen que es menor decir que Dios ama al dador alegre a decir que Dios bendice al dador alegre. Entonces, inconscientemente, cuando usted le dice a los hermanos que Dios bendice al dador alegre, usted inconscientemente está manipulando este texto para que el hermano sienta que de Dios es una obligación bendecirlo. Amén. Ahora, obviamente Dios bendice, pero mira, cuando Dios ama, no te bendice ocasionalmente cada vez que tú das. Fíjese lo que estoy diciendo. Cuando Dios ama, no te va a bendecir ocasionalmente solo cuando tú ofrendas. Cuando Dios ama, ¿cierto? Cuando uno ama, uno da todo por esa persona que ama. Y en ese sentido, la Biblia no se equivoca en el contexto de la ofrenda al decir que Dios ama al dador alegre. Eso significa que Dios está dispuesto a darte todo de sí, para ti. Amén. Aleluya. Así que, hermano, no se equivoque, no manipule este texto, dígalo como es, cuando usted quiera bendecir a un hermano, porque es mucho más poderosa la bendición de Dios que ama liberalmente a condicionarla solo al acto de que cuando bendecimos la obra con una ofrenda, entonces Dios nos bendice. Amén. Ahora, ¿quiénes deben dar en la iglesia? Bueno, la Biblia dice que la ofrenda es algo que todos deben dar. Por eso dice, recuerda el texto, cada uno de ustedes. O sea, cuando yo digo cada uno de ustedes, estoy diciendo todos ustedes, grandes y pequeños, todo el que tenga recursos propios. Amén. Todo el que tenga recursos propios debe dar. Todo el que recibe un sueldo, un jornal, el que genera sus recursos, todos deben dar. Así dice la Biblia. Cada uno de vosotros debe dar. Amén.
Ahora, la ofrenda también es algo periódico. ¿Cuándo dar? ¿Cierto? ¿Cuándo dar? ¿Cuándo debemos dar? Bueno, la ofrenda es periódica. Es decir, fíjese lo que dice la Biblia en el texto que estamos leyendo. Cada uno de vosotros. Amén. Aparte algo. Vamos a seguir viendo el texto. Amén. El texto completo. Amén. Versículo 16. Cada primer día de la semana. Amén. ¿Qué es cada primer día de la semana? Bueno, los discípulos, la iglesia apostólica, se reunía el día domingo. El primer día de la semana para los judíos, ¿cierto? Es el día domingo. Este era el primer día de la semana y no el lunes como lo tenemos nosotros hoy. Entonces, ellos se reunían el domingo. No vamos a hablar de por qué se reunían el domingo y no el sábado como lo hacían los judíos en Israel. Pero la iglesia, los cristianos se reunían el domingo. Por eso dice Pablo, cada primer día de la semana. O sea, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Esto lo dice en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Ahora yo lo estoy llevando a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, es interesante aquí, ahora vamos a resaltar, ahora que ya les leí el texto porque yo me lo salté, 3 aspectos de este texto. ¿Quiénes deben ofrendar? Ya lo dije, todos, todos. ¿Cuándo debemos ofrendar? Todas las semanas, amén. Si usted recibe sueldo todas las semanas, o si usted recibe sueldo todos los meses, amén. La ofrenda es periódica, cada primer día de la semana. Esto es una clara alusión al principal culto, ¿cierto? Semanal de la iglesia, que se reunía ¿cuándo? Los días domingos, amén. Era el culto principal de la iglesia, el culto congregacional. Ahora, la otra cosa que la Biblia dice aquí, en boca del apóstol Pablo, ¿cierto? En este texto, es que la ofrenda debiera ser porcentual. Aunque nadie le puede decir a usted cuánto dar, sí está el consejo apostólico, ¿cierto? A dar proporcionalmente a sus ingresos. Amén. Pero nunca se olvide que esto es un consejo apostólico, esto es una sugerencia, esto es una enseñanza. Amén. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, dice el texto, según haya prosperado. Amén. Así que el nivel de nuestros ingresos sube. Bueno, el apóstol nos recomienda que demos más. Si un mes ganamos más, demos más para la obra del Señor. Amén. Pero siempre esto es un consejo apostólico acerca de dar. Amén. Así que ahí tenemos, digamos, cómo ofrendar, cuánto ofrendar. Amén. ¿Cómo ofrendar? Con manos limpias. ¿Cómo ofrendar? ¿Cierto? Con una conciencia clara de que estamos limpios delante del Señor. Nuestra conciencia está limpia del pecado. No estamos pecando deliberadamente en algo al dar. Amén. ¿Cuánto ofrendar? Lo que usted proponga en su corazón. Debemos ofrendar permanentemente. Debemos ofrendar generosamente. Amén. Si ganamos más, ofrendemos más. Amén. Y por último, el cuarto ítem de esta enseñanza este día acerca de la ofrenda. ¿Qué podemos esperar al ofrendar? ¿Qué podemos esperar al ofrendar? Ahora mira, al contrario de lo que normalmente se enseña sobre el que se debe dar sin esperar nada a cambio, ¿cierto? Usted lo habrá escuchado, que debemos dar sin esperar nada a cambio. Esto también es parte de la enseñanza popular dentro de la iglesia. Pero en realidad, hermano, esta frase popular dentro de la iglesia, que den sin esperar nada a cambio, en realidad, hermanos queridos, no tiene tanto asidero en la palabra del Señor. Amén. Pues Dios, a través de toda la Biblia, ¿cierto? Nosotros podemos ver que Dios es galardonador. Amén. Que Dios es el que da el pago y recompensa siempre a sus hijos, ya sea para premiar lo bueno que hacemos y damos, o para castigar lo malo que hacemos. Amén. Pero Dios siempre, a través de toda la cosmovisión bíblica, desde Génesis al Apocalipsis, vamos a ver que Dios siempre paga. Dios siempre recompensa.
Dios siempre hará valer sus valores y principios. Amén. Así que esta frasecita de quedé sin esperar, en realidad no es tan bíblico, hermano, este principio. En realidad nosotros sí podemos esperar algo de Dios al ofrendar. Amén. Ahora mira, y este principio, ¿cierto?, de la siembra y la cosecha, es el principio que finalmente va a usar el apóstol Pablo en el capítulo 9 de 2 de Corintios, ¿cierto?, a partir del versículo 6 hasta el 12. Pablo dice así, mire, ponga mucha atención a esto. Amados, porque esto sí está en el Nuevo Testamento, esto sí está en la doctrina apostólica, amén. Pero esto digo, dice el apóstol Pablo aquí, ¿cierto?, en el capítulo 9 de 2 de Corintios, versículo 6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí está el texto que ya habíamos citado. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y mire las palabras que vienen a continuación en este versículo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito acerca del Señor Jesucristo. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. La sementera era el lugar donde guardaban las semillas. Amén. Y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque por la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Aleluya. Es largo el pasaje, hermano, pero hay que memorizarlo. Amén. Porque usted no tiene que manipular la escritura para bendecir a otros cuando dan. Hermano, usted no tiene que inventarle nada, ni de los pactos, ni de las declaraciones, ni de que Dios va a abrir los cielos. No, no, no. Este texto, solo este texto, hermano, ya le habla en el contexto justo de la ofrenda generosa, hermano, de que Dios tiene la disposición de bendecir de acuerdo a un principio. Todo hombre debe saber que, según la Biblia, Gálatas lo dice, ¿cierto?, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ciega, eso cosechará. Hermanos, sí o sí, nosotros tenemos que saber que todo lo que sembramos va a producir un fruto. Si sembramos poco, vamos a tener un poco de fruto. Si sembramos mucho, vamos a tener alto fruto. Y la Biblia toma este principio cuando nos quiere enseñar acerca de la ofrenda. Dios nos dice, aunque no nos obliga, aunque no nos pone una cifra, Dios nos exhorta a través del apóstol Pablo, sean generosos para dar. Amén. Sean generosos para dar. Porque Dios es poderoso para también bendecirnos. Tanto, ¿cierto? A mí me encanta este versículo que dice aquí en este pasaje, que yo lo quiero resaltar. Dice, y poderoso es Dios. ¿Para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esa palabrita gracia tiene que ver con dones, con dádivas, con las cosas que necesitamos. Amén. Para hacer que abunden ustedes todo lo que ustedes necesitan. Amén. A fin de que teniendo siempre. ¿Cuándo? Siempre. Para que tengamos siempre. Amén. Aleluya. En todas las cosas, o sea, para que tengamos siempre en todas las cosas que necesitamos. Amén. Mira que, como dice el texto textual. Para que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente.
Amén. Dios quiere que tengamos siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Dios no quiere, hermanos, tenernos en estrechez a nosotros. Dios quiere bendecirnos y nos entrega un principio extraordinario de bendición. Y es la ofrenda voluntaria, la ofrenda generosa, la ofrenda de corazón. Cuando nosotros hacemos esto para la obra del Señor, la Biblia nos promete a través de la boca del apóstol Pablo, de la revelación que él recibe, que Dios nos va a bendecir en todo y para todo, de tal manera que tengamos siempre en todo lo suficiente. Y abundemos, dice, para toda buena obra. Dios nos pide, hermano, esto no es algo que yo haya inventado, pero lo han dicho permanentemente predicadores. Y lo quiero retransmitir hoy día, porque es una verdad bíblica. Yo que llevo 37 años casi en el Evangelio, le puedo decir que es así, es verdad esto. Cuando Dios te pide, querido hermano, es para darte. Cuando Dios te pide, es para darte. Y esto es un principio extraordinario. Dios cuando nos pide algo a nosotros, no es para empobrecernos, es para darnos, como dice este texto, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, amén, seamos, ¿cierto? Abundemos para toda buena obra. Entonces, cuando Dios nos pide es para darnos. Pero fíjate qué interesante esto, porque cuando nos da es para pedirnos. Dios nos da, nos pide para bendecirnos. Y luego nos bendice para volver a pedirnos, hermanos, porque Dios quiere contar contigo y conmigo para hacer la tarea de llevar esperanza a este mundo moribundo, ¿cierto? Y la iglesia debe ser una iglesia generosa, una iglesia de manos abiertas, una iglesia provista de recursos, de tal manera que la iglesia no solo asista a la gente en sus necesidades espirituales, sino también la gente pueda ser un lugar de acogida al menesteroso, al pobre, al desvalido, y la iglesia pueda alimentar a aquellos que no tienen para el sustento. Por eso Dios nos pide para darnos y nos da, ¿cierto?, para pedirnos. Esto es un principio bíblico. Esto es la ofrenda en la gracia, en la doctrina apostólica. Algo que debemos hacer libre, voluntaria y generosamente. Y podemos esperar, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la promesa del Señor, en este mismo contexto en que nos demanda la ofrenda, hermano, que Él tiene la disposición de bendecirnos poderosamente para que sigamos nosotros siendo personas que alarguemos nuestras manos a los necesitados y bendigamos la obra del Señor. Dios los bendiga, queridos. Hasta aquí la palabra del Señor. Si este estudio les gustó, compártalo. Yo lo estoy subiendo a mi canal de YouTube. Le pido que usted se suscriba, comparta mi canal, suscríbase. Si considera esta enseñanza bíblica necesaria, compártala con sus amigos y hermanos. Amén. Dios los bendiga, queridos. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana con un nuevo tema bíblico. Bendiciones.